Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto saludarles una vez más. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las funciones de los levitas. Ya hemos visto las funciones del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, de los Cohen, de los sacerdotes. Ahora vamos a entrar a ver lo que son los levitas. Esto es muy importante porque Dios llamó precisamente a la tribu de Leví para que le sirvieran. Los hijos de Leví fueron tres: Gerson, Coat y Merari. De Coat viene la descendencia de Aarón y obviamente de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Pero acuérdense que estaban las tres tribus. Las tres tribus, pues eran mucha cantidad de levitas, eran Gerson, Coat y Merari. Estaban distribuidas varias tareas para cada uno de ellos dentro de lo que era el tabernáculo de reunión. Vamos a empezar viendo lo que significa la palabra Leví. La palabra Leví significa el que une, unido, pegado. Eso es lo que manejan algunas traducciones. Entonces nos habla de que todos los que estamos en el área levítica, es decir, el sumo sacerdote como la cabeza, luego los sacerdotes y luego los levitas, tenemos que servir para pegar, para unir. ¿Unir qué? La iglesia, unir precisamente los ministerios, unir todo lo que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos como aquel pegamento que Dios va a usar precisamente para unir su cuerpo, para unir la iglesia. Es algo muy importante esto porque pues nosotros vamos a tener que fungir como esa unión, como ese adhesivo, en este caso, para unir la congregación, para unir los ministerios, para unir precisamente todo lo que el Señor quiere que esté unido dentro de lo que es su iglesia. Fíjese el significado tan grande y la responsabilidad tan grande que tenemos como levitas de unir a la iglesia, al cuerpo de Cristo en este caso. Bueno, entonces vamos a ver lo que no podían hacer los levitas. Bueno, a pesar de que ellos habían sido escogidos, como ya dije, seleccionados por parte de Dios, la tribu de Leví, los levitas en este caso no podían fungir, no podían hacer muchas cosas dentro del tabernáculo. ¿Qué era lo que no podían hacer? Bueno, lo primero que no podían hacer era tocar los elementos santos. Eso lo dice ahí en Números capítulo 3, verso 10. No podían tocar los elementos santos. Es decir, ¿cuáles eran los elementos santos? Pues recordemos que era precisamente desde el principal en el santuario, que era lo que se conocía como el tabernáculo, era el arca, después el lugar santo era el incensario, también estaba ahí la mesa de los panes y el candelero. Y ya en la parte del altar estaba lo que era el lavacro y el altar de los sacrificios. Entonces, esos instrumentos no los podían tocar. Sí los podían cargar porque de hecho ellos que se encargaban de cargar, excepto el arca, pero los podían cargar, pero no tocar. Lo que pasaba entonces es que los sacerdotes montaban, ya cuando iban a moverse, montaban las varas, ponían las varas en cada uno de los elementos. Puede ser que cada uno llevaba varas para precisamente cargarlos. Y le metían las varas a los sacerdotes y los cubrían con pieles, con telas. Y entonces allá una vez cubiertos ya los levitas, los que tenían esta función que vamos a ver, ya podían cargarlos, podían llevarlos en sus hombros. Pero no podían tocarlos como tal, o sea, no podían llegar y a ver, yo lo agarro, yo lo pongo aquí, yo le pongo la vara y todo. No podían, eran los sacerdotes. Entonces ellos no podían tocar los elementos santos porque pues obviamente les iba a cargar consecuencias. Recordemos lo que pasó con Usa, allí cuando David dice que llevaba el arca, pues Usa extendió la mano porque el arca trastabillaba, y entonces extiende la mano y cae muerto fulminantemente, porque las cosas santas, pues obviamente deben de ser solamente para ciertas personas que el Señor ha seleccionado, escogido. No podían ofrecer sacrificios ni ofrendas, es decir, que ellos no podían decir, bueno, yo voy a ofrecer aquí un sacrificio, un cordero, un palomino, un becerro. Ellos no podían, los únicos que podían ofrecer sacrificios y podían ofrecer las ofrendas eran los sacerdotes, en este caso porque a ellos el Señor les había mandado que ellos hicieran precisamente los sacrificios y ofrendas. Los levitas lo único que hacían era participar de lo que los sacerdotes les ordenaban. Oye, pásame esta pieza sepárala, esta pieza. Pero recuérdense que no todo se quemaba, no todo el animal se quemaba, era por piezas. Entonces, en ese caso el sacerdote le iba diciendo a los levitas en qué tenían que apoyar. Otra cosa que lo que no podían hacer los levitas era recibir directo lo que la gente traía. Es decir, acuérdense que cuando la gente traía en este caso pues sus sacrificios por el pecado, por diferentes tipos de culpas, o bien una ofrenda al Señor, porque también había ofrendas y sacrificios. Entonces los sacerdotes eran los únicos que podían tomar, en ese caso, tanto las ofrendas como los sacrificios, y ya después de ahí, pues ellos se los daban a los levitas. Acuérdense que, por ejemplo, había ofrendas en las cuales pues, los sacerdotes se quedaban con ellas, entonces eso se lo daban a los levitas, y ellos sabían dónde ir a almacenarlo, dónde ir a
a guardarlo, pero tenía que recibir el sacerdote. No puede recibir un levita algo que es precisamente, especialmente para lo que es, en este caso, el tabernáculo, que ya hemos visto que representa la iglesia. Ahora bien, entonces también no podían fungir dentro del santuario. Acuérdense que el santuario, vamos a poner de esa manera, el santuario era lo que la tienda, muchas traducciones le ponen la tienda o el santuario, era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos no podían entrar. Lo único lugar donde ellos podían entrar, especialmente ya determinados, autorizados por los sacerdotes, era en el atrio. Pero ya en el lugar santo, ellos sí de plano estaban vetados para no entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Entonces esto nos habla de que precisamente todos aquellos que están sirviendo en la iglesia como levitas, pues deben de tener cuidado con ese tipo de cosas. No tocar las cosas santas, porque las cosas santas son exclusivas para los sacerdotes y para el Cohen Gadol, en este caso el sumo sacerdote. No ofrecer cosas que no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que hacerlo todo primeramente con el sacerdote. Otra cosa, no recibir directo de la gente lo que le ofrecía, sino que tiene que pasar primero por el sacerdote y ya después no puede decir, bueno, hermana, mídeme su diezmo, mídeme su ofrenda, yo se lo doy al pastor. No, tiene que ser directamente en este caso con el Cohen Gadol o con los sacerdotes que se tienen que autorizar esto. Y de la misma manera fungir. ¿Qué eran las áreas que ellos tenían que fungir? Ahorita vamos a verlas. Por eso tengamos cuidado en ese caso de no incurrir en alguna falta, porque eso nos podría traer consecuencias, sobre todo a los que están sirviendo en el tabernáculo o en la iglesia ahora ya, hoy día. Vamos a ver cada una de las tribus, cuáles eran sus funciones de cada una de las tribus. Vamos a empezar con la tribu de Merari. Allá en el libro de Números, capítulo 4, 29 a 33, nos habla de todos los puntos que vamos a estar precisamente hablando acerca de lo que era la tribu de Merari, cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran las funciones que ellos tenían que hacer, qué era lo que tenían que transportar. Vamos a verlo. Entonces, lo primero es que tenían que transportar las tablas, tenían que transportar las columnas y tenían que transportar las estacas y las cuerdas, al igual en este caso que, pues, las cortinas que iban por fuera del tabernáculo. A ellos se les había dado 4 carros y 8 bueyes, según nos dice ahí el libro de Números. La parte exterior del tabernáculo. Voy a poner aquí una imagen. Bueno, aquí vemos entonces lo que era el tabernáculo de reunión. Aquí vemos entonces lo que son las cortinas, vemos lo que son las columnas, las estacas, las cuerdas, lo que es el atrio y el santuario, que era esa parte, como muchos le llaman tienda, en las algunas traducciones le llaman tienda o santuario, esa parte café, era lo que era el santuario. Entonces, en este caso, aquí vemos todo cómo estaba estructurado, ¿verdad? El tabernáculo. Eso era lo que en este caso, los hijos de Merari, o la tribu de Merari, se encargaba de llevar todo, armar y desarmar toda la parte exterior, es decir, toda esta parte que está aquí pues, alrededor del tabernáculo, era lo que ellos se encargaban tanto de armar cuando se tenía que armar y obviamente de desarmar cuando se tenían que mover. Era lo que ellos se encargaban. Entonces, es importante esto que entendamos cuáles eran las funciones, porque cada una de esas funciones también tiene un simbolismo, como lo vamos a ver precisamente ahorita. ¿Cuál era el simbolismo de todo esto? Bueno, vamos a verlo entonces. Entonces, aquí nos habla precisamente que el tabernáculo, la parte exterior era la que llevaban los meraritas en ese caso. ¿Qué representa la parte exterior? Bueno, la parte exterior representa aquellos que, por ejemplo, en este caso, trabajan en la congregación, lo que es la parte exterior. Por ejemplo, hay muchos ministerios, el ministerio del estacionamiento, el ministerio de la cocina, el ministerio del talento, muchos le llaman talento, cocina, muchos en el área de los baños que están, pues así que fuera en este caso de lo que es el santuario, ¿no? Principal, en el mantenimiento, que están ahí pues checando a lo mejor las cosas, que esté funcionando bien todo, el aire, la luz, etcétera. Por ejemplo, también en el área de evangelismo, que es fuera de la iglesia. Esas son especialmente las funciones que deben de ejercer los meraritas. En este caso es algo muy importante que vean todas las funciones exteriores, porque no solamente, porque ¿quién se va a encargar precisamente de todas esas funciones exteriores? Si no hay gente que esté comisionada para eso. Es importante que nosotros como Cohen Gadol y como sacerdotes organicemos a la gente para que precisamente haya meraritas que se encarguen de todo lo exterior. Hay muchos que están incluso, en muchas iglesias yo he visto que incluso hasta hay seguridad, ¿no? Que están ahí viendo los carros o supervisando que no, pues desafortunadamente a robar o cosas así.
pues en este caso toda la logística, ¿no? Que es desde fuera, muchos incluso a organizar ahí desde que 2, 3 calles antes dónde van a meterse los carros y pues todo ese tipo de cosas. A lo mejor a muchos no les gusta y dirán, bueno, pues es que eso realmente, pues como yo quisiera mejor participar en el altar o estar ahí en el coro o participar en la alabanza, ¿no? O sea, yo qué voy a estar haciendo en el estacionamiento y cuidando carros, ¿no? O que voy a estar en los baños ahí limpiándolos o haciendo los baños. No, todo es parte precisamente de las funciones. Por eso a muchos a lo mejor no les gusta, porque dicen, bueno, es que yo no le veo el sentido, ¿no? En el día que me ponen, pues yo quisiera más bien estar ya en la iglesia adentro, ¿no? Pero todo tiene un propósito, mis queridos hermanos, y todos son necesarios en este caso. No porque estés en los baños vas a decir, no, pues el hermano que está en los baños o la hermana, los hermanos que están en el baño, esos no sirven, esos nada más los ponemos ahí para que estén ahí como que perdiendo el tiempo. No, todo es parte de todo, y eso es muy importante que nosotros entendamos que somos parte de algo muy importante, aunque lo más pequeño, aún así en lo más pequeño, Dios te va a bendecir. Y eso es algo que debemos de considerar. No te sientas como menospreciado, menoscabado, y que digas, bueno, es que a mí el pastor o los hermanos no me quieren, por eso me mandan al baño, por eso me mandan a cuidar carros, por eso me mandan al talento, por eso me mandan a hacer cosas ahí de ir a tirar la basura o levantar la basura, ¿verdad? No, al contrario, siéntete privilegiado. ¿Por qué? Porque todo lo estás haciendo no para el pastor, no para la iglesia, sino lo estás haciendo para el Señor, que eso es lo más importante que debemos de considerar. Ok, ahora vamos a entrar a ver lo que son las funciones de los gersonitas o de la tribu de Gerson. Es igual lo encontramos en el libro de Números capítulo 4, verso 24 al 28. Ya no voy a estar poniendo los textos porque luego se nos extiende un poco más el tiempo, pero ustedes lean en su casa, ahí cuando estén haciendo el apunte, abra su Biblia y léalo. Porque vamos a encontrar todos los puntos precisamente que voy a estar viendo, ahí vamos a encontrarlos. En primer lugar, entonces, ellos cargaban lo que eran las cortinas exteriores, en este caso, del santuario. Acuérdense que el santuario era aquella parte que ahorita vamos a poner otra vez. Llevaban las cortinas exteriores, las columnas y las cuerdas del santuario, las tablas, todo aquello con lo que se armaba el santuario, porque acuérdense que también llevaba tablas que el Señor había hecho a Moisés, madera de acacia, forradas de oro. Esas tablas, ¿verdad? Y eran las que también cargaban, en este caso, los hijos de Gerson. Me salté un punto porque en la parte de los de Merari, a ellos se les había dado 4 carros y 8 bueyes. O sea, cada carro traía 2 bueyes. ¿Por qué les dieron más carros y bueyes a los de Merari? Bueno, porque precisamente eran los que transportaban más. Eran más las columnas, eran más la estructura que tenían por fuera del tabernáculo que la que ocupaba realmente el santuario. El santuario pues era más pequeño, era más chico, y a eso precisamente que trasladaban todo eso del santuario, pues se les dio nada más 2 carros y 4 bueyes, como lo dice aquí. Entonces, ese es lo que transportaban, en este caso, los hijos de Gerson, la parte interior del tabernáculo. Aquí voy a poner otra imagen también para que veamos más o menos cómo era. Aquí vemos precisamente cómo era el armado y el desarmado del santuario. Vemos aquí cómo era que se iba armando, ¿verdad? Ahí ellos tenían incluso unas escaleras para subirse, para quitar las pieles, porque parece que eran pieles lo que cubrían el santuario, eran pieles. Entonces, bueno, todo eso lo iban desarmando con cuidado, poco a poco, en orden, y de la misma manera, cuando llegaban al lugar donde el Señor ya decía, aquí se van a establecer, entonces ya ellos también ahí se establecían, y ahí empezaban a armar lo que era la parte del santuario. Entonces, acuérdense que les he dicho que el santuario precisamente era la parte esta que estamos viendo aquí, la parte esta café, esa que es como una cabaña, como una tienda, porque incluso decían también la tienda. Esa parte era la que precisamente trasladaban estos, ¿verdad? Los hijos de Gerson. Ellos eran los que se encargaban de armar y decían, fíjense cómo cada una de estas cosas tiene su significado. O sea, no eran entre todos así, tú agárrale acá y tú vete allá y tú agárrale acá. No, cada uno tenía sus funciones. Por eso les digo que cuando hablamos de funciones necesitamos entender que cada uno de nosotros debemos de tener una función dentro de la iglesia. Cada uno de los hermanos tiene que tener una función dentro de la iglesia. ¿De qué nos hablan los gersonitas? ¿Quiénes son los que representan en este caso en la iglesia los gersonitas? Bueno, pues son aquellos que a lo mejor ya están dentro del santuario, ya están participando dentro del santuario. Por ejemplo, puede ser ya en el altar, en el templo, o ya en el salón, donde como se le llame, ¿no? El lugar donde se ejerza, en este caso, el culto. Puede ser, por ejemplo, las ayudas de los niños,
la ayuda de los jóvenes, las mujeres, la ayuda de los hombres, los del sonido, por ejemplo, los de las luces, los de grabación, los del staff, todas esas personas que están ya dentro del santuario participando en algunas actividades, ¿verdad? Pues eso ya podríamos decir que son los gersonitas, son los que están dentro de la tienda, son los que están dentro del santuario, pero acuérdense que ellos se encargaban precisamente de armar y desarmar lo que era el santuario, los gersonitas. Entonces son aquellos hermanos, hermanas que están precisamente ya colaborando ya más cerca en este caso de lo que es lo que es el santuario, lo que es ya, pues en este caso el templo, ¿verdad? Ya eran los que estaban más en el templo, los que están al tanto ahí del orden, los que están al tanto ahí de que no se vaya a derramar algo o algo vaya a pasar, o que están cubriendo a los hermanos cuando se posan o cuando se hincan, luego van y les ponen una cubierta, ¿verdad? Para que pues no se vea alguna parte del cuerpo, etcétera. Entonces todo ese tipo de cuestiones son los que están ahí encargados del pastor de llevarle el agua, de llevarle a los músicos, de colaborar. Ya son los que están dentro, en este caso ya participando. Esos son los que entonces podemos decir que son los gersonitas, que precisamente están ya participando dentro de las funciones del tabernáculo o de la iglesia. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que son las funciones de los hijos de Coat. Esto lo encontramos ahí en el libro de Números, capítulo 4, verso 15. Encontramos las funciones, lo que transportaban, lo que ellos llevaban los hijos de Coat. Y ellos, fíjense, ellos sí ya entraban a otro nivel, porque a ellos, por ejemplo, se les dio la tarea de llevar los elementos santos, los 6 elementos santos en este caso. ¿Cuáles eran los 6 elementos santos? Bueno, ya lo hemos visto, pero no está por demás que los veamos. Aquí, por ejemplo, vemos, en primer lugar, lo que estaba en el atrio era el altar de los sacrificios. Y luego entonces también encontramos en el atrio lo que era el lavacro. También encontramos ya dentro de lo que es el santuario, el lugar santo, la parte del lugar santo encontramos la mesa de los panes. En el santuario también ya de lo que era el lugar santo encontramos el candelabro y el altar del incienso. Eso es lo que estaba en ese caso en el lugar santo. Ahora ya en el lugar santísimo pues estaba el arca del pacto, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran en este caso los coatitas o los hijos de Coat tenían que trasladar? Bueno, pues tenían que trasladar los 5 elementos. En este caso el altar de los sacrificios, el lavacro, la mesa de los panes, el altar de incienso y el candelabro. Recordemos que todo eso lo tenían que cargar a través de las varas. Los sacerdotes ponían las varas, los cubrían y entonces ya llegaban en este caso los levitas, los hijos de Coat, a cargar estos elementos. Y lo único que sí no podían cargar era el arca del pacto. El arca del pacto solamente estaba destinada para que la llevaran los sacerdotes. Pero bueno, hay una pregunta. Cuando en ese caso Aarón tuvo 3 hijos, los 2 murieron, Nadab y Abiú murieron. Entonces, pues obviamente no podía llevar uno, nada más Eleazar en este caso el arca del pacto. ¿Qué pasaba en ese caso? Bueno, entonces ahí era donde el sacerdote requería y él ordenaba, él designaba con su autoridad quién era el que iba los otros 3 que iban a ayudarle a transportar el arca del pacto. Esos eran nada más de los hijos de Coat. No podían participar los hijos de Merari y los hijos de Gerson, sino solamente los coatitas. Era donde en ese caso el sacerdote seleccionaba a ciertas personas, obviamente que tenían que tener cualidades, ¿verdad? Pues más consagradas al Señor para que ayudaran a transportar en este caso lo que era el arca del pacto, ¿no? Que ya después ya se reprodujeron los hijos, en este caso de Nadab, de Abiú, de Eleazar, ya se reprodujeron, pues ya entonces ellos ya fueron sacerdotes y ellos se encargaron obviamente de llevar el arca, pero eran como una especie de interinamente lo que llevaban en este caso el arca. Los hijos de Coat, entonces vemos que ellos eran los que llevaban esos elementos santos. También el arca, como ya lo vimos ahorita, intercaladamente era cuando no había, en este caso todavía que no se multiplicaban los sacerdotes, se escogía de los hijos de Coat para trasladar también y apoyar a llevar el arca en sus hombros. Eso es muy importante. Fíjense que esos elementos lo llevaban en los hombros, no los llevaban en este caso en carros. Por eso es que cuando David trae el arca del pacto, el arca del testimonio a su tienda, cuando él había destinado ahí una tienda como un santuario para el arca, pues en ese caso pues sucede la tragedia de Usa, como ya lo platicamos. ¿Pero por qué? Porque David se da cuenta, fíjense, que a pesar de que había los textos, habían los libros y todo eso, pues ellos ya en ese tiempo el sacerdocio pues ya realmente estaba como olvidado, porque pues ni los sacerdotes sabían ni cómo tenían sus funciones, ni qué deben hacer, ni nada, mucho menos David, ¿no? Entonces traen el arca en un caballo, en un carro con sus bueyes, como pensaron que
se transportaban las otras cosas. Y no, dijo el Señor, no, eso van a llevarlo ustedes en los hombros. Por eso, cuando trastabilló el carro ahí, ¿verdad? Cuando trapasaron, me imagino, un pedregal, pues trastabilló y la arca como que se iba a caer y Usa extendió la mano y cayó muerto. Entonces nos damos cuenta ahí, pues, que no era lo correcto. Entonces ya después cuando David, pues, llama a los sacerdotes y dice, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se debe de llevar el arca? Dijo, no, pues tienen que llevarla en el hombro de los sacerdotes. Ah, pues entonces vénganse. Entonces ya preparó ahí, todavía estuvo unos meses ahí en casa de Obed-Edom, el arca, y ya después preparó a los sacerdotes, preparó todo conforme a lo que Dios había estipulado. Se tuvieron que ir a los libros, se tuvieron que ir a la Torá, se tuvieron que ir, en este caso, a leer, que era cómo se operaba, cómo se manejaba el arca, y pues entonces se dieron cuenta que eran los sacerdotes los que tenían que llevarlo. Entonces escogió a sacerdotes y llevaron el arca a la ciudad de David, a la tienda que ya tenía David preparada para el arca, y no pasó nada. Al contrario, Dios bendijo en este caso a David y a su ciudad, pero tienen que llevarla en los hombros. Es decir, esto tiene que ser algo muy importante porque todo esto nos habla que debemos de llevar el peso, la carga de la iglesia sobre los hombros. Aquellos son de los cuatitas, tienen que sentir el peso de la iglesia, tienen que sentir, no nada más decir, pues sí, es mi responsabilidad estar sirviendo, es mi responsabilidad ayudar al pastor, es mi responsabilidad estar ahí colaborando cerca del pastor. No, es tu responsabilidad llevar la carga, el peso de la iglesia, que sientas la necesidad, que sientas el peso de la iglesia. ¿Para qué? Para que precisamente eso te sea de mucha bendición para tu vida. Y en el tiempo, por ejemplo, ya de lo que fue David, Josafat, Ezequías y Josías, ahí lo vemos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 31 al 33. Entonces ahí nos dice que pues de los cuatitas precisamente sacaron a los cantores. Fíjense qué tremendo, porque eran de los cuatitas donde más seleccionaban, porque precisamente era la tribu que Dios había destinado, precisamente que ya estuvieran más consagrados a Dios, que podían participar más de las cosas santas de Dios. Aquí vemos cómo llevaban precisamente el arca, ¿verdad? En los hombros llevaban, y así como esos llevaban todos los 6 elementos santos, los llevaban en los hombros. Tienes que llevar la presencia de Dios, tienes que cargar, en este caso con el peso, la carga de los elementos santos en tus hombros, que lo sientas parte de ti. Y aquí vemos también la imagen como ahí vemos a muchos cantores que eran de los hijos de Coat, precisamente escogieron de los hijos de Coat para que ellos cantaran, alabaran a Dios y estuvieran participando en estas cosas ya, pues obviamente más centrales. ¿Qué podemos decir entonces acerca de los cuatitas? Bueno, vamos a ver entonces que los cuatitas en este caso eran ¿quiénes son los que hoy día fungen como cuatitas en la iglesia o deberían de fungir? Bueno, pues son en este caso como los de la alabanza, los de los panderos, los banderistas, ¿verdad? Los músicos, los que participan en el altar, los que predican, los que enseñan, los que están pues ahí ministrando, a lo mejor ya directamente en el altar. Esos son los cuatitas, son los que están ahí precisamente ya encargados ya más de las cosas santas, de las cosas ya más adentradas, porque así el Señor había seleccionado. Y de la misma manera nosotros tenemos que seleccionar, no por favoritismo, no porque queramos clasificar o no porque que queramos segregar a hermanos o hermanas, no, sino porque es el orden de Dios, el orden que Dios estableció, como lo debemos hacer en este caso. Bueno, entonces aquí vemos precisamente que entonces los cuatitas son aquellos que están participando ya en las cosas santas, lo que es la alabanza, repito, en los panderos, los banderistas, los coros aún incluso, ¿verdad? Los que pasan a participar en el coro, los que dirigen las alabanzas, directores de alabanza, los que participan, en este caso, a lo mejor pasan a despedir, pasan a iniciar los servicios. Todo ese tipo de hermanos que ya están más adentrados a lo espiritual, pues precisamente es eso. Ahora, yo pienso que todos debemos de empezar desde los meraritas y ir avanzando. A meraritas, luego hacerse un gersonita, hasta llegar a ser un cuatita. En este caso, es un avance. En ese tiempo no se podía porque desafortunadamente pues estaban limitados a su descendencia. Entonces, en ese caso, pues los de Merari no podían decir, bueno, es que yo quiero ser cuatita, ¿no? Porque quiero participar de eso. No puedes. Tú te tienes que limitar solamente a lo que tus funciones que te corresponden. Por eso al principio vimos lo que no podían hacer, en este caso los levitas. Estaban limitados, estaban restringidos. ¿Por quién? No por Moisés, no por los sacerdotes, no por el sumo sacerdote, sino por Dios, porque Dios lo había determinado así. Y nosotros tenemos que entender eso. A lo mejor hay gente que va a decir, bueno, pues yo a lo mejor no soy bueno en los coros, no soy bueno en la alabanza, no soy bueno en la música, pero bueno, soy bueno en cuidar los carros, soy bueno en barrer ahí la calle. A lo mejor es una merarita, no te preocupes, o sea, eso va a ser una bendición para tu vida. No tienes que necesariamente, la mayoría quieren participar y decir, no, yo quiero ser un cuatita, ¿verdad? No, si Dios se llama a ser merarita, dale ahí, Dios te va a recompensar. La misma recompensa
va a tener un cuatita, va a tener un merarita. No es una corona más grande, más chiquitas. Eso no es cierto. Dios te va a dar una recompensa que le dé a sus diferentes tipos de funciones. Simplemente que lo hagas de todo tu corazón y que lo hagas para el Señor con todo tu ser, y ahí Dios te va a bendecir. Ahora bien, vamos a entrar a lo que son algunos puntos en general, hablando acerca de los levitas. Bueno, algunos de ellos, porque vamos a ver primero. Ellos eran como un vehículo. Realmente, si nos ponemos a pensar y a considerar, ellos eran como un vehículo para el Señor. O sea, eran los que transportaban, los que llevaban, los que armaban, los que desarmaban, en ese caso, el tabernáculo. Ellos estaban precisamente dedicados a eso. Por eso es que Dios los escogió precisamente para que ellos fueran un transporte. Por eso los que están fungiendo como levitas en la iglesia deben de ser un transporte, deben de ser ese medio por el cual el Señor se manifiesta. Imagínense que en un momento determinado no se armara el tabernáculo correctamente o simplemente no se armara. ¿Qué hubiera pasado? Pues la presencia de Dios no se hubiera derramado. ¿Por qué? Porque era todo un orden. Precisamente, entonces eso nos habla de algo muy importante de los levitas, que deben de estar todos, tanto los meraritas, cuatitas y gersonitas, deben de estar unidos, como lo manda la misma palabra Leví dice, unidos, amalgamados, pegados. Deben de estar unidos ¿para qué? Para hacer armar y para que hacer descender la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo ya estaba armado, ya estaba bien hecho, ya estaba conforme Dios lo había dicho que estuviera, entonces era cuando se manifestaba la presencia de Dios, mientras no se podía. Por eso tenemos que trabajar todos en un equipo, todos en conjunto, tenemos que trabajar para el Señor. No importa, desde el que está a lo mejor cuidando los carros hasta que a lo mejor el que está dirigiendo la alabanza, todos, el que está cuidando los baños, el que está ahí atendiendo a los niños, el que está, todo es un conjunto, y de todo eso Dios se va a agradar. No nada más se va a agradar del que está cantando, no nada más se va a agradar del que está predicando, se va a agradar desde el que está organizando a lo mejor los carros para entrar al estacionamiento hasta el que está a lo mejor predicando o dirigiendo la alabanza. Es un conjunto, mis queridos, porque a veces decimos, no, nada más Dios se agrada del hermano que dirige la alabanza porque canta muy bonito, porque está en la presencia de Dios y todo. No, entonces podemos decir que no se agrada el Señor del que está en los baños o del que está afuera en la calle, del que está barriendo la calle. Claro, Dios se agrada de todos, porque todo es un conjunto, es como un cuerpo, como el mismo Pablo lo dice, que todos somos un cuerpo en Cristo. No porque ese dedo chiquito, ese dedo chiquito no sirve porque está muy pequeño, ¿no? Lo que sirve es la mano, el brazo, la cabeza, ¿no? Que es lo más importante. No, todo es un conjunto. Entonces, si todos trabajamos unidos, trabajamos en armonía, como la misma palabra lo dice, y trabajamos en unidad, vamos a hacer descender la presencia de Dios. Porque si el que está en el estacionamiento, en los baños, o cuidando a los niños o algo, está de mala gana, o está enojado, o dice, no, me cayó porque estoy aquí, yo no quiero estar aquí, porque no sé por qué pasó, me castigó. No, todos tenemos que dar una armonía, todos debemos hacerlo con gozo, con alegría. Todo lo que hagamos para el Señor, tenemos que hacerlo con gozo y con alegría, para que entonces la presencia de Dios pueda manifestarse, en este caso, en el tabernáculo, que en este caso hemos dicho que representa la iglesia. Entonces, los levitas eran un vehículo que tenían que transportar, en este caso trasladar la presencia de Dios. Tenían que cargar, es decir, tienen que llevar la carga, el peso. No nada más la carga es para el pastor, no nada más la carga es para el Juan Galo, no, la carga es para todos. Todos tenemos que compartir la carga, en este caso de la iglesia, las responsabilidades de la iglesia, todos tenemos que participar en eso. Ahora bien, también el punto aquí de armar y desarmar, era todo con orden, con cuidado, y repito, todo era conforme a lo que el Señor había establecido, en este caso en la ley. Tenían que hacerlo con orden, no tenían que estar, oye, agárrame aquí, oye, mira, ya se me cayó, mira, agárrale para que no se caiga. No era un tianguis, sino era algo ordenado. Sí se hablaban, obviamente se comunicaban como era, pero normal, ¿no? O sea, ya sabían cada quién iba a agarrar la estaca, quién iba a agarrar la cuerda, quién iba a agarrar la columna, y ya cuando la columna se iba a bajar, le ayudaban entre 2, 3 para agarrar la columna, entre 2, 3 le subían, en ese caso, a los carros, porque, les repito, les dieron carros y bueyes, ya las subieron los carros, las cortinas ya sabían cómo doblarlas, cómo acomodarlas, las cuerdas igual cómo enrollarlas, las estacas donde ponerlas, o sea, todo era un orden. Por eso precisamente en la iglesia debemos hacer todo en orden. Nada que no, que yo acá, que yo el otro, yo hago esto, yo hago el otro, yo acá, yo me... No, tranquilos, o sea, todos vamos a hacer un orden. ¿Para qué? Porque donde hay orden se va a manifestar la presencia de Dios. Entonces era armar y desarmar con mucho cuidado, en este caso, lo que era el santuario. Eran también para ayudas sacerdotales, en este caso los levitas. Ellos tenían que estar al tanto de lo que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que decirles, ordenarles, mandarles. Ellos tenían que estar, así como decimos acá, pilas, ¿verdad? Para decir, ¿qué necesitas sumo sacerdote? ¿Qué necesitas sacerdote? Y entonces el sacerdote dice, mira, haz esto, haz el otro, acá, encárgate de allá, encárgate de allá.
y ya precisamente cada uno tenía sus funciones en este caso, pero tenían que estar, eso nos habla de estar bajo autoridad. No puedes hacer nada que diga, bueno, es que lo hago para el Señor, y yo pues lo voy a hacer como yo pueda, como yo quiera. No, 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 no. Tienes que estar bajo un orden, en ese caso es un orden sacerdotal. Tienes que saber cómo se debe de hacer, y si no sabes, pregúntale al sacerdote, pregúntale al sumo sacerdote, ¿cómo debo de hacer en esto, pastor? ¿Cómo debo de hacerlo en esto, apóstol? Ah, bueno, y él te va a decir, bueno, hay que hacerlo así, 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 si no lo sabes. Entonces, ese es algo muy importante, una ayuda sacerdotal. Y deben de estar en ese caso, como lo dije ahorita un momento, bajo la autoridad del sacerdote. Deben de estar ordenados, deben de estar dirigidos y deben estar supervisados por el sacerdote. Y no te enojes cuando a lo mejor de repente se te molesta, se te amonesta o se te llama la atención. Oiga, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿O por qué llegó tarde? ¿O por qué acá? Si usted debería estar aquí. No digas, no, pero es que yo tengo problemas, yo tengo situaciones, y usted no las sabe, y esto y el otro. No. La manera de siempre de dirigirse, en este caso a las autoridades, es con respeto y con honor, con educación. Decir, bueno, no puede venir porque tuvo un problema, pero aquí estoy, pastor, aquí estoy, sacerdote, que es lo que puedo hacer, que es lo que quiere que haga, o si ya sabes tu función, integrarte, ¿verdad? Y decir, sabes que llegué un poco tarde porque se me atravesó esto, alguna situación, porque siempre pues hay situaciones, ¿no?, que se atraviesan, pero siempre con respeto a la autoridad y sujetándote a la autoridad. Debes de saber que ahí está la autoridad presente para eso. Y bueno, deberían de estar en obediencia. Eso nos habla muy bien de lo que eran los levitas. Tenían que estar totalmente en obediencia. Ellos no podían estar en rebeldías o en insujeciones o en que, yo no quiero, yo sí quiero. No, tenían que estar totalmente en obediencia. Así de que mis queridos levitas que están ejerciendo en este caso el área levítica, deben de estar en obediencia siempre. Y si no, dígale, pastor, coingaló o sacerdote, pues estoy un poco rebelde, la verdad estoy un poco enojado, molesto por esa situación. ¿Qué hago? Bueno, entonces ya que oren por ti y ya pues integrarte una vez más a tus actividades y hacerlo con gozo y con alegría. Ante todo, recordemos, mis queridos, que todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo con gozo y con alegría. Nada de peso. Precisamente el Señor por eso le dio los carros y los bueyes, en ese caso a los de Meraritas y a los gersonitas. ¿Por qué? Porque era mucho lo que tenían que cargar. Entonces el Señor dijo, para que no se les haga tan pesado, les voy a dar esos bueyes y esos carros. ¿De qué nos hablan los bueyes y los carros? Que Dios te va a ayudar en ese trabajo. A lo mejor que es el más duro, el más pesado. Dios te va a ayudar. Dios va a mandar algo para ayudarte, para que tu trabajo sea ligero, para que no se te haga pesado, que no se te haga, a lo mejor te va a dar fuerza. Yo no sé qué te puede dar el Señor en este caso. Los bueyes y los carros representan, es una ayuda de parte de Dios, porque Dios ayuda para que ellos cargaran, precisamente no se hubieran cargado todo ese peso. Imagínense qué tremendo el peso que llevaban. No, Dios les dio esa ayuda, y de esa misma manera Dios te va a ayudar para que cumplas tu labor, para que cumplas lo que el Señor te ha mandado hacer dentro de la iglesia. Bueno, entonces aquí finalizamos la clase. Bueno, mis queridos, pues quiero decirles nada más que estamos en las redes sociales. Síganos ahí, pues ahí estamos en el WhatsApp. Ponga ahí su dispositivo móvil. Si usted está en alguna parte, ponga su dispositivo. Ahí está el QR, nada más poniendo el dispositivo móvil, es decir, el celular. Póngalo ahí y automáticamente le va a abrir el WhatsApp. Aquí tenemos la QR también del Facebook. También igual, de la misma manera, póngala ahí y le va a dar automáticamente, le va a abrir el Facebook. Síganos y escríbanos también, mis queridos. Yo pues a veces les motivo a que nos escríbanos, pastor, ¿cómo ha estado? Manda un saludo, un abrazo, qué bendición la enseñanza, o igual, a lo mejor no entendí eso, no comprendí, ¿me puede explicar un poquito más este punto, este otro? Claro, con mucho gusto, ahí estamos para servirles. Ahí estamos también en el Twitter, y estamos en el Instagram. Pónganles ahí, repito, el QR, y con eso, cuando se le pone ahí el dispositivo del celular al QR, automáticamente le va a abrir todo esto, lo que son nuestras redes sociales del Ministerio El Reino. Y pues si usted nos sigue en este caso a través del Smart TV, ahora pues ya en día las pantallas traen todas ya conexión a internet, síganos a través del Smart TV o bien a través de su computadora, de su laptop, de su tablet incluso, y pues si no del celular, ¿verdad? Ahí síganos ahí, ponga el video, acábelo, véalo todo. Si no entiende algo, pues la ventaja que tenemos ahora pues ya de regresarlo, ¿no? Ay, no entendí eso, pues lo voy a regresar. Ya no hay de que, hijo, ya se pasó, pues ya no lo entendí, pues ya ni modo, ¿no? Ahora se le puede regresar sin ningún problema. Acuérdense que las clases las tenemos los días martes a las 8, se sube en este caso el video. Véanlo a las 8 y mándenos un like también. Bueno, ahí ya te lo vamos a poner. Pero también los martes a las 8. Quiero decirles que este próximo martes vamos a estar en la iglesia. Vamos a llevar, en este caso, la escuela ministerial. Se va a hacer presencial, va a ser en la iglesia. Así es de que invito a todos y convoco a todos los que están participando en esto, que
los espero en la iglesia a las 8 de la noche este próximo martes. No va a haber clases en línea, va a ser directamente en la iglesia. Traiga sus apuntes porque acuérdense que vamos a revisar los apuntes de todos. Ahora bien, también suscríbase. Ahí en la parte de aquí abajo está un cuadrito así como este que dice suscribirse. Póngale, púchele ahí, ¿verdad? Púlsele ahí y entonces automáticamente usted ya queda suscrito a nuestro canal, en este caso de YouTube. Y compártalo también a otros hermanos de otras congregaciones y demás. Compártelo. Muchos a lo mejor no saben todo ese tipo de enseñanzas, pues compártalas. Es bueno que todos conozcamos. Esto no es exclusivo nada más de nosotros acá como en la iglesia, nada más exclusivo, no. Los videos están abiertos para todo el que quiera verlos, oírlos, suscribirnos. Compártalos en este caso y transmítalos ahí a través de sus redes sociales. Transmítalos. Y bueno, pues póngale ya la campanita también para que cuando subamos un video, automáticamente YouTube les avisa que va a subirse un video, en este caso de una enseñanza, y ya no hay necesidad que se esté buscando y a qué hora es y dónde es y todo. Automáticamente le va a aparecer en su celular o en su tablet o en donde sea, le va a aparecer ahí notificación que se va a subir un video. Bueno, también acuérdese de darle like al video, denle like para que obviamente pues tengamos más likes, y no precisamente porque nos importe si nos dan like o no, sino porque eso va dando un poquito más de puntos en el YouTube. Entonces denos likes y no se olvide de estarnos ahí también escribiendo. Pues sin más que decirle, mis amados, cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo en el nombre de Cristo. Recuérdense que les amamos en el nombre del Señor, y no se olviden, el próximo martes estamos en la iglesia a las 8 de la noche. Estamos en la iglesia. Llueva, truene o relampaguee, esfuércense por estar en la iglesia y que podamos participar en este caso de la escuela ministerial presencial. Bueno, sin más que decir, Dios los bendiga, cuídense mucho y muchas bendiciones de parte del Señor. Bendiciones, mis hermanos. Bye, bye.